¿Cómo están? ¿Qué tal? Está abierta una convocatoria sumamente interesante, que es la de las empresas que transforman al Perú, la lista de empresas que transforman al Perú. Evidentemente, en estos tiempos de confusión, de faltas de liderazgo, de crisis en realidad de valores, de dirigencia, de alguna manera es algo que recorre de modo transversal en la sociedad, ¿no? La falta de confianza entre peruanos, la falta de referentes, la falta de participación en iniciativas que vayan más allá de nuestro entorno más inmediato. Y esta iniciativa, como digo, liderada por IPAE, en la que participa IPAE Asociación Empresarial, busca efectivamente reconocer a 21 empresas. Ya se ha hecho la convocatoria el año pasado, y busca reconocer a 21 empresas que generen, ¿de qué hablamos? Valor compartido. ¿Qué concepto es este? Vamos a conversarlo con Miguel Inchauste, él es consultor en temas de desarrollos, en temas empresariales, en temas ambientales. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Enrique, y con gusto para poder compartir sobre esta iniciativa. Que va hasta el 16 de junio. Se pueden registrar, ¿no?, las candidatas a la página web www.empresasquetransforman.pe. Sí, ¿Cuáles son las empresas que pueden acceder a este reconocimiento? Bueno, en realidad son cualquier empresa que tenga iniciativas de valor compartido. Incluso también hay un grupo para empresas que sean pequeñas o medianas, que tengan una facturación menor a 15 millones de soles al año, y a ese grupo se le llama el grupo de Creciendo para Transformar. Pero esta es una iniciativa que lo que busca es convocar y reconocer cada año, de manera anual, a las empresas que tengan iniciativas que generen valor compartido. El año pasado se reconocieron a 21, pero este año, si la postulación es mayor, se puede hacer el número mayor. Depende de que la empresa logre crear valor, que demuestre que su iniciativa, su proyecto genera valor compartido, ¿no? Y realmente valor compartido es, como tú lo decías, en este momento en el mundo, mientras hay una crisis, una crítica fuerte al capitalismo, el valor compartido lo que busca es innovar, en el sentido de que reconoce las iniciativas que ayuden a generar una mejor calidad de vida de su entorno, pero al mismo tiempo generen un valor para la empresa, ¿no? Es decir, resuelven necesidades, pero que al mismo tiempo generan un valor para la empresa. Y el año pasado, en el 2021, postularon 115 empresas con un total de 132 iniciativas y de diferentes industrias y tamaños, y al final se reconocieron a 21 proyectos, ¿no?, de 21 empresas. En esta oportunidad, la convocatoria ya está abierta, es del 5 de mayo al 16 de junio, y como tú has dicho muy bien, se busca que ingresen, que se registren en la página de empresasquetransforman.pe. En octubre, esto primero, luego de la inscripción, va a haber un proceso de evaluación por parte de FSG. FSG es una consultora independiente que a nivel mundial es la que ha promovido y sigue promoviendo el concepto, y ellos van a hacer la evaluación de los que se inscriban, y en octubre se les va a dar el reconocimiento, se les va a anunciar, y en la sesión de CADE de noviembre va a haber un espacio especial para poder anunciar también a los que hayan sido seleccionados. ¿Sí? Sumamente interesante. Ahora, cuando hablamos, Miguel, de valor compartido, estamos hablando de un concepto que ya va trascendiendo lo que en un primer momento o en décadas anteriores se podía asociar con la labor de las empresas. Antes se hablaba, por ejemplo, de responsabilidad social, ¿no?, que sonaba, digamos, sí, si lo vemos desde hoy, desde esta perspectiva, puede sonar un poco paternalista, puede sonar de repente un tanto filantrópico. Aquí el valor compartido lo que hace precisamente es, además, entiendo yo, generar un concepto mucho más sostenible, porque estamos hablando finalmente de negocios, ¿verdad? Exacto, sí, esa es la gran diferencia, y muy buena tu comentario y pregunta, porque lo que buscamos es no hacer una responsabilidad 2.0, sino que valor compartido lo que busca es que sea una estrategia de negocio, es decir, logre el negocio crecer y que tenga una capacidad de escala, de crecer más cuando se va resolviendo esa necesidad. Entonces, por ejemplo, hay un caso claro de Cemex a nivel mundial, que ellos venden cemento, pero vieron que los grupos que no tienen muchos recursos no tenían la capacidad para poder construir sus casas, entonces les dio financiamiento
Eso fue como una iniciativa inicial, un piloto, y de ahí ha podido expandir esa iniciativa y ahora es parte de su negocio, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, hay ejemplos también con los empresarios locales, ¿no? Cuando una empresa llega a una zona y capacita a la gente que vive cerca, les da la oportunidad para que den servicios y esos servicios sean competitivos, al final la empresa obtiene una ganancia porque logra tener un servicio donde las empresas están cerca, más competitivos, y logra también que la población tenga una empresa que le genere trabajo para la gente de la zona. Entonces, y que se consideren, digamos, realmente asociados a la empresa, digamos, principal, o sea, es decir, valor compartido, exacto, ¿no? exacto, sí, esa es la idea, ¿no? Y claro, es un concepto que se está difundiendo en el mundo. Esto se lanzó en el 2011 con un artículo de Mark Kramer y Michael Porter. Increíblemente, en el 2011, Enríquez, el artículo decía que había una crítica al capitalismo porque se consideraba que el capitalismo se desarrollaba a expensas de no ayudar a su entorno. Y lo que busca justamente el valor compartido no es reducir la parte de la ganancia de las empresas o los accionistas para darle más a la población, sino es hacer que la torta de ingresos crezca para todos, con nuevas iniciativas, innovando, con estrategias de negocio que resuelvan las necesidades, pero que generen un valor también para la empresa. Uno piensa, claro, eventualmente, por ejemplo, en empresas mineras, de repente, cuando hablamos de las relaciones con las comunidades. De hecho, una de las empresas reconocidas el año pasado fue Cerro Verde, ¿no? Por una iniciativa que tenía que ver con el círculo virtuoso del agua, ¿no? Sí. Y claro, uno va pensando que ya no es tanto de una manera ideal, pero establecer realista, ¿no? De manera realista, un ambiente en el cual precisamente esos negocios que están en el entorno se puedan incorporar de manera mucho más creativa y, como está de moda la palabra ahora, orgánica, ¿no? Al circuito de negocios de la empresa madre, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de empresas grandes, ¿no? Sí, cuando hablamos de empresas grandes creo que aplica muy bien también, por ejemplo, para las empresas agroexportadoras, ¿no? El tema de, por ejemplo, dar capacitación a la población para que sean empleados de las empresas o para que brinden servicios a las exportadoras. Es decir, es la posibilidad de innovar creando iniciativas de valor compartido es ilimitada, ¿no? Pero claro, lo que demanda también es un esfuerzo de entender cómo está tu entorno. Yo creo que también ahora que se habla mucho de mejorar el propósito de las empresas, también eso, valor compartido, es una herramienta extraordinaria para ayudar a ejecutar el propósito que se está redefiniendo en todas las empresas y en todas las industrias. Y lo que alentamos es no solamente para las empresas grandes, sino para las pequeñas y medianas empresas, también que se animen en los negocios que están haciendo, cómo pueden ayudar a su entorno y eso lo presenten como iniciativas de valor compartido, ¿no? Hay un criterio para seleccionar las iniciativas, uno es que tiene que haber un impacto social y ambiental positivo que se haga con esta iniciativa, y el segundo criterio es que esto genere un retorno, un impacto al negocio, y el tercero es la integridad, ¿no? Porque lo que queremos es que hay una declaración jurada que presentan cuando se presenta la iniciativa, que sea una empresa íntegra, que tenga valores y tenga código ética y que trabaje correctamente, ¿no? Esos tres criterios van a ser evaluados, como yo lo he dicho, por una institución independiente como FSG, y después van a informar sobre cuál es el resultado, ¿no? ¿Qué podemos hablar de las empresas que fueron reconocidas el año pasado como alguna manera como de una especie de referente? Hemos hablado ya de Cerro Verde, entiendo yo había otra con el tema de los partos humanos, ¿no? O sea, ¿no? O sea, de darle la experiencia de la maternidad y del parto un componente, como lo dice el nombre, pues más humano, más empático. Son entonces iniciativas muy diversas de las que estamos hablando. Han habido 21, ahí estuvo, por ejemplo, también Damper, que es una empresa agroexportadora, estuvo Arca Continental, estuvo la Clínica Viva, que es la clínica que tú dices que hace iniciativas de partos, ayuda a la gente necesitada, estuvo Croma también, estuvo Lima Compost y Empresas Social Reciclar, que también son iniciativas innovadoras y pequeñas que hay.
Y también estuvo Nestlé, estuvo Scotiabank, estuvo Anglo American y Cerro Verde de parte de las empresas mineras. Innova School también, por ejemplo, fue seleccionada. Es decir, es varios sectores y diferentes tamaños lo que se han reconocido, ¿no? Hubo una interesante convocatoria porque se presentaron 132 iniciativas de 115 empresas y fueron evaluadas y ahí al final se reconocieron a 21, ¿no? Pero sí. Croma fue, recuerdo la que hizo el tema de el mejoramiento a través de murales, sí, ¿no? Y demás, sí, desde el Cerro San Cristóbal hasta otras partes, digamos, deprimidas. Y ese es un ejemplo típico de un impacto directo, porque estás hablando pues de un impacto en la propia comunidad, ¿no? Sí, el proyecto Arcoíris, recuperación, ¿no?, de espacios públicos, ¿no? Así sí, es. Y que justamente está generando muy buena... la población se siente más contenta, justo han comentado también eso de que hay más integridad entre los vecinos del Cerro San Cristóbal, por ejemplo, que no se conocían los de arriba con los de abajo. Exactamente. ¿No? Y la gente se siente más contenta de tener un lugar más limpio y con colores, ¿no? Entonces, claro, el retorno para la empresa es que eso motiva que la gente siga comprando sus productos y sus pinturas, claro, ¿no? Pero entonces ataca una necesidad, pero que le genere un valor para ellos, ¿no? Para la empresa. Es un concepto, para ir terminando, Miguel, bastante, en realidad, claro, necesario, por lo que señalas de la prevención con el capitalismo y cómo es percibido, y en realidad requiere también un cambio cultural dentro de muchas empresas, ¿no? Acá no estamos hablando solamente de que la sociedad y los medios y organizaciones como estas salgan a reconocerla, sino que la propia empresa, en muchos casos, cuando uno habla con representantes de grandes empresas, claro, el chip todavía no está cambiado a decir, bueno, ¿cómo incorporamos este valor? ¿No? Muchas veces se señala, sí, la relación cliente-empresa es una especie de circuito cerrado, al menos desde la parte de la comunicación. Eso definitivamente hay que abrirlo y hay que transformarlo, ¿no? Esto iría en esa línea. Sí, exactamente. Lo que buscamos también es que innovemos, que cambiemos el paradigma, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Las empresas tienen el paradigma antiguo de que, bueno, yo esas iniciativas las hago cuando tengo unas buenas ganancias, y no las hago. Y justamente la idea es, esto es algo permanente porque es una estrategia de negocio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora que se habla mucho de que necesitamos ayudar al entorno, yo creo que si una empresa, desde el día uno en que diseña algo, cómo voy a construir mi fábrica, cómo voy a operar, si en el diseño incluyo iniciativas de valor compartido, es decir, capacito a la gente de la zona cercana, claro, le doy oportunidad a los empresarios locales. Si no hay empresarios locales, ¿por qué no invierto para que la gente que vive cerca de la industria me pueda dar servicios de calidad? Y después también, cuando estoy operando, ¿por qué no capacito a la gente para que entre a manejar la planta, que es lo más importante, obviamente con una previa capacitación? Y después también cuando hay los cierres. Es decir, es ponerse con un nuevo paradigma y ponerse siempre a diseñar cómo ayudar a tu entorno, ¿no? Y ahí, el caso puntual de la minería, por ejemplo, yo creo que una iniciativa interesante que se podría evaluar es cómo ayudar a que el canon que se recauda se ejecute bien, ¿no? Ahí podría ser una iniciativa interesante, porque hay fondos que se recaudan y todos sabemos que ahí el 60% es lo que se ejecuta, y a veces se ejecuta mal, pero hay un 40% que no se ejecuta, ¿no? ¿Y por qué no pensar en una iniciativa? Ahí, por ejemplo, sería una iniciativa no solamente de una sola empresa, podría ser de varias empresas y en varias regiones, en que ayuden a brindar una asistencia técnica por 1 o 2 años que logre ejecutar ese 40%, pero para cerrar las brechas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que incluso podría incorporar fiscalización ciudadana, que también es tan necesaria. Exacto. Se abre en realidad una serie de posibilidades muy interesantes, y las empresas que quieren participar pueden hacerlo entonces hasta el 16 de junio, repetimos, en la www.empresasquetransforman.pe. Seguramente estaremos muy pendientes y atentos de la nueva selección de empresas, Miguel, y por supuesto para dar a conocer, ¿no? Estas iniciativas y estas experiencias tan interesantes que finalmente lo que esperamos se repliquen, ¿no? Desde otras experiencias. Gracias, Miguel Inchausti, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Enrique. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Gracias.